Hoy vamos a hablar a propósito del objetivo de la predicación del Evangelio. El objetivo de la predicación del Evangelio. Si analizamos bien la vida de los profetas del Antiguo Testamento, podemos ver que su persecución y su muerte fueron casi siempre relacionadas con sus mensajes sobre el arrepentimiento y la obediencia. El principal problema de los principales líderes religiosos con Jesús no era solo relacionado con las envidias, sino porque Jesús les había expuesto el estado de sus corazones, poniendo al desnudo su hipocresía y su doble moral. Todo esto demuestra que la actitud innata del hombre hacia Dios no es la sumisión, sino el rechazo y la rebeldía. Por eso Dios, en un tiempo, siempre enviaba profetas a Israel para mantener la señal de alerta siempre encendida, a fin de recordarle a su pueblo sus leyes y su voluntad. En otro tiempo, los apóstoles fueron enviados para anunciar a todo el mundo que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Ahora tenemos el Evangelio que los santos apóstoles del Señor Jesucristo nos han dejado para continuar la obra de la salvación, conduciendo a los pecadores al conocimiento de Dios. Hoy, más que nunca, las iglesias necesitan mujeres y hombres de Dios que se levantan a toda costa para exponer el Evangelio de salvación a todos aquellos que han tratado la religión, pero desgraciadamente no han encontrado la verdadera paz del alma, porque no han tenido una buena exposición del Evangelio, o tal vez porque han pasado lejos, demasiado lejos de la verdad, al perderse en las especulaciones de personas que han hecho su propia religión creyendo en su propia manera. A la vista de esta situación, de esta calamidad que afecta a las iglesias locales de hoy, el profeta Jeremías se hubiera encontrado en la misma angustia a causa de estos apóstatas que se han levantado en las iglesias. El profeta hubiera exclamado: quebrantado estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Entenebrecido estoy, espanto me ha arrebatado. Oh, ¿no hay bálsamo en Galaad? ¿No hay ahí médico? ¿Por qué pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo? Es en realidad una desesperación, una situación bochornosa de observar cómo las iglesias locales están siendo asaltadas por falsos profetas, falsos apóstoles, cuyos objetivos no es la salvación de las almas. Ni siquiera creen en esto. Hace falta en las iglesias más que nunca una exposición honesta del Evangelio a aquellos que son confundidos y perdidos lejos de la verdad, a aquellos que están en las tinieblas y agobiados bajo el peso del pecado. Las iglesias de hoy en día necesitan mujeres y hombres de Dios que insisten sobre los puntos claves por los cuales los pecadores serán perdidos o serán salvados, tales como la vanidad de los bienes materiales y su insuficiencia, la necesidad de una vida de santificación, si en algún momento quieren la vida eterna, la necesidad de renunciar a sí mismo y guardarse de las depravaciones del mundo, la necesidad de un espíritu apacible, humilde y sincero, afeccionado a las cosas celestiales, la necesidad de una renovación completa del carácter y de la personalidad. Estos son los temas que los verdaderos siervos de Dios deben testificar con el fin de obligar a los hombres a conocer con claridad el mensaje del Evangelio y a hacer una elección, ya sea para ser salvos o para ser condenados. Es cierto que el mundo moderno está más abierto a los predicadores que predican la bondad de Dios y el éxito material, pero es un deber solemne para todos los verdaderos hombres de Dios que la gente entienda que la salvación es una cuestión de profundo arrepentimiento, de abdicación total delante del Dios soberano y 3 veces santo.
de humilde aceptación de la gracia y del don del Espíritu Santo. El propósito de la predicación del Evangelio no es de acomodar a la gente y dejar su conciencia dormida en el pecado, sino para despertarles espiritualmente y empujarles a actuar en consecuencia. No se puede llamar a un médico para dar paliativos y quitar toda apariencia de la enfermedad hasta que finalmente produzca la muerte del paciente, sino para que analice el mal, descubra la raíz de la enfermedad tan profundamente oculta como pueda ser y la erradique. Por lo tanto, en un mundo acomodado al pecado y a la relajación moral, asaltado por dudas e incertidumbres, el deber del pastor no es de tranquilizar al pecador mientras permanezca en sus pecados, sino de sacarlos de su error y de su infidelidad y de revelarle su condición y la causa de sus incertidumbres y sus dudas. El pastor debe mostrar al pecador la magnitud de la ley del Evangelio y el extremo rigor del carácter de Dios.